Bienvenido a Terapia de Miedo. Apoya el canal suscribiéndote y activando la campanita. Mira hasta el final si tienes valor. Nunca pensé que conducir de noche pudiera ponerme en situaciones tan extrañas. Siempre lo vi solo como una forma de ganar dinero lejos del caos del tráfico diurno. Sin bocinas, sin el sol golpeando mi rostro, sin prisas. Rosario es una ciudad viva de día, pero cambia por completo cuando el sol se esconde detrás del río Paraná. Las calles se vacían, los bares se llenan, los sonidos se vuelven más apagados, como si todos empezaran a susurrar. Trabajo como conductor de aplicación desde hace poco más de 2 años. Ya he transportado todo tipo de pasajeros, borrachos que se durmieron en el asiento trasero, parejas discutiendo, señoras simpáticas y turistas confundidos intentando traducir direcciones de Google Maps. Pero esa noche, todo estaba demasiado tranquilo. Eran casi las 2 de la madrugada. Acababa de dejar a un grupo de jóvenes frente a una discoteca en el centro histórico, cerca de la avenida Pellegrini. Eran ruidosos, reían sin motivo. El tipo de viaje que deja el auto con olor a perfume barato y bebida energética. Me detuve unos minutos para respirar, dejar el motor encendido con el aire acondicionado y escuchar la radio baja, solo para mantenerme despierto. Fue entonces cuando recibí una nueva solicitud. El nombre en la aplicación era Daniel. La ubicación de partida era extraña. Una calle sin salida cerca de la antigua estación de trenes, en un punto que no recordaba haber usado antes para recoger a alguien. Pensé que tal vez era un error del GPS, algo común cuando la señal falla en las zonas más antiguas de la ciudad. Aún así, acepté. Ya estaba en la calle, y el viaje parecía largo. Unos kilómetros más y terminaría la noche con un buen margen. Las calles se volvían más oscuras a medida que me acercaba al punto, pasando por un almacén abandonado y cruzando vías cubiertas de maleza. El GPS finalmente señaló el lugar. Miré a mi alrededor y vi, bajo la luz tenue de un poste, a un hombre parado con las manos en los bolsillos. Ropa común, sudadera gris con capucha, jeans y zapatillas oscuras. Miraba fijamente al suelo, como si no estuviera esperando a nadie. Reduje la velocidad, bajé la ventana y llamé. Daniel. No respondió de inmediato. Solo levantó la cabeza. Me miró y hizo un leve movimiento con los ojos, casi imperceptible, como quien reconoce a alguien pero no está seguro de si debería. Entró al auto sin decir una palabra. No me saludó, no preguntó mi nombre, no parecía interesado en conversar. Buenas noches. ¿Todo bien? Silencio. Cerré la ventana. Miré por el retrovisor. Él miraba al frente, pero parecía concentrado en algo que no estaba allí. Inicié el viaje y partí. El destino quedaba al otro lado de la ciudad, en una zona residencial cerca del barrio Fisherton, un área más alejada, tranquila, con casas grandes y calles arboladas. Ya había estado por ahí antes, aunque no conocía a nadie de la zona. Unos minutos después, noté que había sacado el celular del bolsillo, pero no para usarlo. Lo sostenía en horizontal, con la linterna encendida apuntando hacia arriba, iluminando el techo del auto y parte de mi asiento. Esa luz tenue llenaba el interior del auto de una manera extraña, ni lo suficientemente fuerte como para molestar, ni tan débil como para ignorarla. El reflejo oscilaba mientras las calles irregulares hacían que el auto se moviera. ¿Todo bien ahí atrás?, pregunté, intentando sonar relajado. Él respondió sin mirarme. Sí, y luego apagó la linterna. A partir de ahí, no dijo nada más. El silencio se volvió espeso, incómodo. No era el tipo de silencio tranquilo. Era algo cargado, como si hubiera algo en el aire que no quería ser nombrado. Y aunque aún no lo sabía, ese sería el viaje más extraño de mi vida. La ciudad parecía desierta a esa hora. Las calles por las que pasábamos estaban casi todas oscuras, con pocos postes de luz funcionando.
El sonido de los neumáticos en el asfalto y el ruido del motor eran todo lo que se escuchaba. Daniel seguía callado, inmóvil, con los hombros ligeramente encorvados. Su rostro estaba vuelto hacia la ventana, pero sin que realmente pareciera observar algo. El viaje seguía tranquilo, pero algo me incomodaba. No era solo el silencio, era la sensación de que él cargaba un peso invisible. ¿Sabes cuando alguien entra al auto, sin decir una palabra, cambia el ambiente? Era eso. No sé cómo explicarlo. El barrio al que nos dirigíamos quedaba lejos, más cerca de la salida oeste de la ciudad. A medida que avanzábamos, la iluminación se volvía más escasa, y las casas aparecían con mayor distancia entre sí. Miré una vez más por el espejo. Daniel ahora tenía el celular apagado sobre sus piernas, sosteniéndolo con ambas manos, como si esperara algo. Sus ojos estaban bajos, pero lo que me inquietaba era que ni siquiera parpadeaba. ¿Vas a visitar a alguien?, me arriesgué a preguntar, más para aliviar la tensión. Nada, ninguna respuesta, solo su respiración baja y constante, como si yo ni siquiera estuviera allí. Poco después, murmuró algo, demasiado bajo para entender. Pensé que era para mí, pero no tuve el valor de pedirle que lo repitiera. Un minuto después, habló de nuevo, más audible. Ellos no se fueron. Esas palabras me dejaron tenso por un instante. Ellos, ¿quiénes? Miré por el espejo, pero él seguía en la misma posición. No parecía estar hablando conmigo. Tal vez estaba perdido en sus propios pensamientos o en algún mal recuerdo. Intenté no involucrarme, pero no era fácil. Eso me afectó. Cuando giré en la última calle antes del destino, noté que no había ninguna luz encendida, ninguna ventana iluminada, ninguna puerta abierta, ningún sonido proveniente de las casas. Solo la sombra de los árboles y los faros de mi auto dibujando figuras extrañas en el asfalto. Fue entonces cuando el GPS anunció que habíamos llegado. Estacioné frente al número indicado en la aplicación. Una casa sencilla, sin muros altos, pero completamente sumergida en la oscuridad. No había luces en el jardín, ningún movimiento adentro. Todo parecía detenido en el tiempo. Miré hacia atrás, esperando alguna reacción de Daniel. No se movió. ¿Es aquí?, pregunté, intentando confirmar. Silencio. Giré ligeramente para mirarlo. Él mantenía la mirada fija en la casa, como si intentara ver algo que yo no podía. Repetí la pregunta con más firmeza. Llegamos. ¿Es esta la dirección? Sin mirarme, asintió lentamente, casi imperceptiblemente. Un simple movimiento de cabeza. Suspiré, aliviado de poder terminar el viaje. Presioné el botón en la aplicación y le deseé: buenas noches, amigo. Él no salió. Pasé unos segundos esperando algún gesto, una despedida, cualquier cosa, pero nada. Daniel seguía sentado, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como a punto de levantarse, pero sin tomar la iniciativa. La situación empezó a incomodarme de verdad. ¿Todo bien?, insistí. Entonces extendió la mano hacia la manija y abrió la puerta, pero no bajó. Se quedó quieto, mitad dentro y mitad fuera del auto. Solo miraba fijamente la casa, inmóvil. El aire nocturno entró por la puerta abierta, trayendo un olor húmedo a tierra y hojas secas. Miré a mi alrededor. Ni un alma viva cerca, solo la sombra de los árboles y los postes apagados. Pasaron los segundos, luego decenas. La escena parecía congelada en el tiempo. Fue entonces cuando se giró, con el cuerpo aún afuera, y habló por primera vez mirándome directamente. Necesito volver. Esa frase me desconcertó. Mi corazón latió más fuerte. Tardé un segundo en responder. ¿Volver? Pero, ¿volver a dónde? ¿A dónde me recogiste? Su tono era neutro, casi robótico, sin emoción. No sabía qué pensar. Le expliqué que, según el sistema, debía solicitar otro viaje. Era el procedimiento.
pero él solo repitió, casi suplicando, «Por favor, necesito volver». Vacilé. Era como si ni siquiera me hablara a mí, sino a algo dentro de su propia cabeza. Y entonces dijo algo que me heló por dentro. «No puedo quedarme aquí. Ellos todavía están adentro». En ese momento, todo lo que quería era alejarme de ahí. Pero algo en su tono me paralizó. La forma en que hablaba, su mirada vacía, cómo se refería a la casa, como si hubiera algo dentro que le impedía entrar o salir. Contra toda lógica, cedí. Asentí con la cabeza y él volvió a sentarse en el asiento trasero, lentamente, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. No intercambiamos más palabras. Volví a conducir, repitiendo el trayecto hasta la estación donde lo había recogido. Durante el camino, se balanceaba levemente, murmurando cosas que no lograba entender. A veces se detenía de repente, se quedaba rígido, y luego volvía a empezar. Su respiración se aceleraba cada vez que nos acercábamos al punto inicial. Cuando finalmente llegamos, estacioné cerca de las vías oxidadas. Sin decir nada, abrió la puerta y salió. Lo observé por el retrovisor mientras caminaba hacia un portón de hierro que daba acceso al interior de la antigua estación. No dudó. Entró como si conociera cada centímetro de ese lugar. Y desapareció. Esperé unos minutos, tal vez esperando que volviera. Pero no lo hizo. Ninguna sombra, ningún sonido. Solo el viento. Aceleré de vuelta a casa. No sé qué vi esa noche. Tampoco sé si Daniel era realmente su nombre. Intenté reportar lo sucedido en la aplicación, pero el historial del viaje simplemente desapareció de la plataforma, como si nunca hubiera existido. En el asiento trasero, esa misma noche, encontré algo que no era mío, un boleto de tren arrugado. La fecha, agosto de 1998. Desde entonces, nunca más pasé por esa zona de Rosario. Y hasta hoy, cada vez que miro por el retrovisor, parte de mí espera volver a ver ese rostro. No sé qué fue lo que él vio, pero sea lo que haya estado en esa casa, tal vez todavía esté esperando a alguien. Gracias por ver y hasta la próxima.